Senadora Lili Telles. Queridas familias mexicanas, hoy presento esta iniciativa porque en México nadie debería estar en la cárcel sin haber sido declarado culpable. La Constitución existe para proteger a las personas frente al poder, no para facilitar abusos, no para castigar primero e investigar después. Morena, la mafiocracia de Morena, pervirtió la Constitución y permite dos figuras que hacen exactamente eso: el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que permiten encerrar a una persona en la cárcel sin que un juez analice su caso, sin pruebas suficientes y sin sentencia. Eso no es justicia. Es exactamente lo contrario, es injusticia. Escuchen esto, es muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal más importante del continente en materia de derechos humanos, ya condenó 2 veces al Estado mexicano, en particular al gobierno de la mafiocracia de Morena, en el 2023. La Corte Interamericana dijo que el arraigo es incompatible con los derechos humanos y que la prisión automática viola derechos como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Inclusive la ONU, también a través de su Oficina de Derechos Humanos, ha solicitado a Morena, al Estado mexicano, la abolición de esta práctica nefasta, porque en los hechos funciona como una pena anticipada, una pena automática, sin evaluación judicial de riesgos. México, la mafiocracia de Morena fue sentenciado, fue notificado y México está obligado a cumplir. Aquí no hay interpretaciones políticas, no hay margen de discrecionalidad, hay una obligación jurídica clara. Y Morena, la mafiocracia de Morena, se niega a aceptar y a cumplir. No solo eso, en lugar de cumplir, el Estado mexicano, malamente gobernado por Morena, ha desacatado esta orden. En lugar de fortalecer la justicia, la mafiocracia blindó el abuso. Tan es así que en diciembre del 2024, Morena reformó la Constitución, pero en lugar de hacerlo para corregir, lo hizo para ampliar la prisión automática y atarle las manos a los jueces, impidiéndoles proteger derechos humanos incluso vía amparo. Eso no es soberanía, eso es autoritarismo constitucional. Y la prisión preventiva oficiosa, hay que decirlo, es muy importante esto, afecta principalmente a los pobres y a los inocentes. Las cárceles en México están llenas de personas que no han sido condenadas, pero sí castigadas. Por eso mi iniciativa propone algo justo: eliminar el arraigo y eliminar la prisión automática y dejar únicamente la prisión preventiva justificada, decidida por un juez, caso por caso, con razones, con pruebas y con control. Que nadie vaya a prisión sin que un juez explique por qué es estrictamente necesario. Esta no es la primera vez que lo propongo. En el 2023 ya había presentado esta iniciativa. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. La bancada de los mafiosos la archivó. Hoy la presento nuevamente porque la injusticia no se corrige sola. Una Constitución que encarcela sin juzgar no es una Constitución justa. Una Constitución que castiga sin pruebas no es una Constitución democrática.
Y una Constitución que ignora sentencias internacionales no es una Constitución fuerte, sino una Constitución en crisis. No podemos seguir viviendo en un país donde se encarcela primero y se averigua después. La Constitución debe averiguar primero. La Constitución debe decir con hechos, los discursos no sirven de nada, con hechos que todas las personas son inocentes hasta que el Estado demuestre lo contrario. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, para finalizar ya esta ronda de intervenciones de asuntos diversos, yo les pregunto a todas y todos ustedes, ¿cuál es la fuente favorita de Acción Nacional? La de los deseos, nada más y nada menos. Porque todo lo que mencionan cuando preguntas de dónde viene, simple y sencillamente no hay, como el último artículo que han salido a darlo a diestra y siniestra como el nado sincronizado al que se acostumbra. Y aquí lo decimos fuerte y claro, que no pueden borrar su pasado. Ni un mexicano ni mexicana se va a olvidar del nombre Genaro García Luna, quien ha sido el único personaje al que ha aludido directamente la Casa Blanca cuando se ha tratado de decir que el crimen organizado está en las instituciones de gobierno. Y la referencia fue estricta y directa. Así que siempre he dicho, cuando la oposición acusa de algo, es porque lo que esconde es realmente malo, perverso y hasta puedo decir siniestro, porque todavía falta muchísimo más camino por recorrer con nuestra nueva Fiscalía, con el Gabinete de Seguridad que cada día trabaja para sacar este país adelante. No son cuentos, son hechos. Y recuérdenlo, fuente favorita del PAN es la de los deseos. Muchísimas gracias. La senadora Liz Sánchez. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, México hizo historia ante el mundo el 5 de febrero de 1917, no solo porque se promulgó una nueva Constitución, sino porque nuestro país se convirtió en la primera nación en reconocer a nivel constitucional que la justicia social debía ser un pilar del Estado. Nuestra Carta Magna elevó por primera vez la educación, la tierra y el trabajo como derechos fundamentales del pueblo. Desde entonces, México marcó el camino de un constitucionalismo social que hoy sigue dando ejemplo internacional. Desde su origen, aquel 5 de febrero de 1917, se consagraron en nuestra Constitución una serie de garantías individuales y derechos sociales que contribuyeron a fundar el México de hoy. De manera especial, los derechos de las y los trabajadores salvaguardados en el artículo 123, así como las fracciones que fundamentaron los principios de la seguridad social, debían ser una responsabilidad del Estado. Nuestra Constitución entendió desde hace más de un siglo que no puede haber democracia real sin justicia social, que no puede haber libertad verdadera sin condiciones dignas de vida, que no puede haber desarrollo sin derechos garantizados para el pueblo trabajador. Estos derechos no surgieron como concesiones, sino como conquistas del pueblo mexicano tras una revolución que exigía tierra, justicia y dignidad. Y son precisamente estos derechos sociales los que desde siempre el Partido del Trabajo ha defendido a toda costa. El Partido del Trabajo no solo es fiel heredero del espíritu social de la Constitución de 1917, sino que ha sido impulsor de reformas que ponen a la vanguardia los derechos sociales de las y los trabajadores de México. Porque honramos el legado constitucional con hechos, porque promovimos la lucha por el aumento salarial, porque hemos defendido la dignificación del empleo y somos pioneros en la lucha por la disminución de la jornada laboral. Hoy, nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha retomado con fuerza este principio de universalidad, colocándolo nuevamente en el centro del Gobierno de México, haciendo un gran esfuerzo para que exista verdaderamente la salud universal para todas y todos los mexicanos.
porque la justicia social no puede ser discurso, debe ser política pública, porque el bienestar no puede ser promesa, debe ser realidad y hoy lo es. Además, orgullosamente, Puebla puede considerarse una de las cunas de los derechos sociales en México. Gracias a la voz y la lucha de mi paisano Luis Cabrera, conocido como el ideólogo de la Revolución Mexicana y uno de los grandes teóricos de nuestra Constitución, fue él, como constitucionalista, quien pugnó firmemente por la gran reforma agraria, quien defendió que la tierra regresara a quienes realmente la trabajan y quien impulsó la creación de los ejidos mexicanos, devolviendo al pueblo lo que era del pueblo. Desde Puebla se sembraron ideas que florecieron en justicia social para toda la nación. Con la Cuarta Transformación hemos honrado el legado social de nuestra Constitución a través de diversas reformas a nuestra Carta Magna. Derechos que buscan reducir desigualdades, derechos que protegen a quienes más lo necesitan, derechos que colocan al pueblo en el centro de la vida pública. En pleno 2026, en este honorable recinto, nos sentimos profundamente honrados de continuar en cada sesión la lucha para que nuestra Carta Magna no solo sea la primera constitución social del mundo, sino que sea siempre una constitución de primera, una constitución a la altura de la grandeza del pueblo de México, una constitución viva, una constitución que siga marcando el camino de la justicia y la seguridad social, una constitución que continúe siendo la más revolucionaria hoy y siempre. Compañeras y compañeros, seguiremos luchando por las y los trabajadores, seguiremos impulsando reformas que construyan un México más justo, más igualitario y más digno. Porque honrar la Constitución es honrar al pueblo de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Y quiero aprovechar para saludar a mis paisanos de Puebla, gente de Huejotzingo que hoy nos visitan. Muchas felicidades y gracias por estar en este recinto. Promoviendo el Carnaval de Huejotzingo versión 2026 de 158 años de que se celebra. Gracias y bienvenidos. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Empieza el año y empieza aventando veneno Lili Telles por la boca. Dice Lili Telles que Morena reformó la Constitución para ampliar la prisión automática y atarle las manos a los jueces, impidiéndoles proteger los derechos humanos, incluso vía amparo. Dice que esto no es soberanía, dice que es autoritarismo constitucional y bla, bla, bla. Pura palabrería barata de esta senadora plurinominal próxima a desaparecer. Pero enseguida la senadora Verónica Camino Farjat, Morena 4T, le pone un tapón tipo sidra o champán en la mera boca y le dice que lo que pide el PAN son puros deseos, porque es casi que imposible que lo que pide Lili Telles se le cumpla. Es más fácil que salga García Luna de Nueva York que lo que pide Lili. Además, dice Camino Farjat que el PAN son campeones olímpicos, pero en mentiras sincronizadas, debido a que no pueden ni podrán borrar su oscuro pasado. Como ven, amigos, amigas, recibieron a Telles como piñata de Navidad, a puro palo. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.